Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. En Zaragoza, al oeste de la Plaza del Pilar, en paralelo a la avenida de César Augusto, y por tanto en la orilla sur del río Ebro, se encuentran las llamadas murallas romanas de Zaragoza, unos vestigios históricos que ya han sido largamente explicados por Isaac Moreno Gallo en su propio canal de YouTube, y con quien he tenido ocasión de pasearme alrededor de estos vestigios para tratar de entender la cronología de los restos que se conservan. En principio, en esta ubicación de la avenida de César Augusto encontramos dos secciones. Una queda a la espalda de esa reproducción del emperador Augusto que el gobierno de Mussolini regaló a la ciudad de Zaragoza, regaló a España, que está ubicado en Zaragoza, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y a continuación el tramo más largo que llega desde esta ubicación de la estatua de Augusto hasta la iglesia de San Juan de los Panetes, que por este lado oeste cierra la Plaza del Pilar. Como decía, paseando con Isaac Moreno hemos tenido ocasión de ver cómo la cronología romana que se le ha dado, la cronología romana altoimperial que se le ha dado a la mayor parte de los vestigios visibles hoy, no parece correcta. Si nos atenemos tanto a los propios sistemas constructivos muy bien analizados por Isaac, como a la propia ubicación de las piezas que configuran esta muralla y que quiero pasar a analizar. Es cierto que hay un elemento clave en el conjunto, la Torre de la Azuda. Por debajo de esta Torre de la Azuda, hacia el río Ebro, han aparecido en unas excavaciones recientes los restos de un torreón que podía formar el ángulo final de esa muralla romana, restos que sí podrían ser romanos, pero por encima de ese torreón ya comienzan a acumularse las sucesivas fábricas con los materiales más diversos que en algunos casos podrían incluso ser sillares de la construcción romana reaprovechados a posteriori. Pero es que esa Torre de la Azuda, ampliamente reformada durante el siglo XVI, vendría a ser uno de los últimos vestigios del gran alcázar que existió en este sector y que llegó a ser un edificio notable, sobre todo durante la historia de la taifa de Saracusta, entre 1018 y hasta la conquista de la ciudad por los almorávides en 1110. De modo que, incluso aunque ese torreón que veíamos hace un momento pueda estar 4 metros por debajo, lo que vamos a encontrarnos encima está claramente influenciado, por no decir que es parte de ese gran alcázar islámico de época medieval, o incluso de todas las construcciones posteriores que hasta mediados del siglo XX se fueron acumulando sobre este sector de la ciudad. De modo que es indudable que lo que estamos viendo, sobre todo, es un conjunto de sucesivas construcciones que se han ido asentando unas sobre otras. Es cierto que los paramentos externos que podemos ver desde la avenida de César Augusto, con una sucesión de torreones con lienzos entre ellos, sí nos dan esa apariencia de una muralla monumental, que a lo mejor en el imaginario podría incluso llevarnos al tiempo de los romanos, pero es fácil entender dos realidades, que muchas de las piezas están mal colocadas y se pueden ver, por ejemplo, los restos de las improntas de las grapas de cola de Milano que por lo general quedaban al interior de la fábrica y que al levantarse los sillares quedan a la vista, pero es que, y aquí invito a que vean el vídeo de Isaac Moreno, hay fotografías de los años 50 donde en el proceso de restauración, reconstrucción de estas murallas están emplazando buena parte de esos sillares. La parte inferior, que era la conservada, ¿hasta qué punto es original del mundo romano? Pues hemos de tener en cuenta que se sitúa por encima unos cuantos metros, 3-4 metros de ese torreón que veíamos hace un instante, lo que no quita que quizás sí esté guardando la alineación que pudo tener en el pasado esa muralla romana. Pero claro, el problema está cuando analizamos el interior de esa muralla, ya desde el final de la Plaza del Pilar, donde la acumulación de material de forma desordenada nos aleja por completo del mundo romano, pero además nos está hablando de las
vicisitudes que sufrió esta muralla, donde a la parte superior, que es el resultado de esa reconstrucción de mediados de los siglos 50, hemos de pensar que por debajo podemos tener las construcciones de esas casas añadidas contra la muralla durante la Edad Moderna y el siglo XIX. Por debajo las modificaciones asociadas a la reforma de la Torre de la Azuda en el siglo XVI. Y por debajo, sobre todo, la gran intervención del alcázar islámico que hubo en este lugar, lo que nos daría como resultado, y es lo que hemos de entender, una sucesión, una estratigrafía histórica en la que se van acumulando las diferentes construcciones y además los hitos históricos que sufre Zaragoza, porque hemos de pensar ya no tanto en la crisis del Imperio Romano, como por ejemplo la conquista islámica del 714, o sobre todo las agresiones que sufrió la taifa de Zaragoza en 1110 cuando fue atacada por los almorávides. Ojo, hay otra historia interesantísima en Zaragoza, que es la de los sitios en los tiempos de las guerras napoleónicas. Ese sector de la ciudad no fue afectada por esos sitios, de modo que ahí no tenemos ninguna modificación en los aparejos fruto de esos sitios. Pero sí tenemos todas las otras modificaciones que he venido mencionando, desde el Bajo Imperio Romano, sobre todo la conversión de Zaragoza, primero en capital de la Marca Superior y más tarde en la capital de esa propia taifa, y todo lo que se va a construir en este sector. Entonces, considerar que una vez que se retiraron las casas, que es la última ocupación del sitio, a mediados del siglo XX, lo que nos vamos a encontrar debajo es inmediatamente el mundo romano, es un tanto atrevido cuando conocemos lo ajetreado que fue el paso de la historia por este sector. Insisto, la ocupación islámica, la reconquista cristiana, la reconstrucción del siglo XVI, la, entre comillas, chaborización de este territorio durante el siglo XIX con esas casas que decía antes que se han retirado. De modo que, ya no solamente, como bien explica Isaac Moreno, la forma de aparejar las piezas nos hacen que veamos difícil esa fábrica romana, sino que hay demasiadas etapas históricas para olvidarnos de la impronta material que esas etapas dejaron. Claro, nos encontramos muros como este que vemos aquí, de este Opus Caementicium, estos tapiales que vienen a sostener a lo mejor una muralla previa, pero que altera por completo el conjunto, o esos empedrados que hemos ido viendo, que parecen suelos. Y luego por debajo, por ejemplo, tenemos esta especie de portillo en el que los sillares que quedan a cada lado de ese portillo, no los que vemos al fondo, que lo están cerrando ese portillo, quizás sean de ese mundo romano. Pero es que si miramos en vista aérea cómo están situados esos sillares, vienen a topar con una de las torres que hay al exterior, lo que nos querría decir que pudo haber un portillo, y quizás esos sillares nos están hablando de un portillo, la muralla romana, que fue cerrado con los bloques que vemos al fondo de ese portillo, y sobre el que después, a posteriori, se construyó uno de los torreones, que podemos estar viendo bien con esa puerta metálica que vemos en la imagen. Es decir, que hay una transformación total, más allá de que se pudiera conservar de determinada manera la línea de fachada de esa muralla romana, probablemente vinculado a todo el movimiento del río Ebro. No podemos ir más lejos de que esa línea pueda ser la original del mundo romano, pero a partir de ahí ha habido muchas modificaciones. Una línea que además podemos observar también en algunos de los sillares de la parte inferior del sector que queda justo detrás de la estatua de la reproducción de César Augusto, donde sí que vamos a encontrarnos, Octavio Augusto, donde vamos a encontrarnos algunos sillares que pueden ser de tradición romana, ¿de acuerdo? Pero que de nuevo podría ser el último vestigio de aquella fachada que fue claramente transformada en los periodos históricos posteriores. A partir de aquí, la pregunta que nos quedaría es: ¿podemos, por tanto, hablar de una muralla romana cuando lo que conservamos es unos escasísimos vestigios materiales, ese torreón en profundidad por debajo de la Torre de la Azuda, esos laterales de ese portillo que después quedó bloqueado por uno de los torreones posteriores, estos escasos sillares por detrás de César Augusto, de Octavio Augusto? Podríamos, en el sentido de que nos están recordando dónde pudo ubicarse un sector de esa muralla romana de la ciudad de Zaragoza. Pero eso habría que añadirle todas las otras etapas históricas que han venido a modificar esa muralla, que en algunos casos, como ese portillo cerrado por el torreón, transformaron por completo la estructura poliorcética de la muralla. Y sobre todo, volviendo a la cara interna, que es la que presenta una mayor complejidad, estaríamos olvidándonos de toda esa gran cantidad de etapas históricas que la ciudad de Zaragoza
vivió y que, claro, en este sector fundamental que es la muralla de cierre de la ciudad, han dejado su huella. De nuevo, desde la importante capital del reino taifa, que fue Zaragoza, en ese siglo XI, hasta la reconstrucción de mediados del siglo XX, donde observamos esa obsesión por recuperar un prestigioso pasado romano, aunque sea a golpe de inventárselo y eliminando todas las otras etapas que no nos parecían con el mismo nivel de dignidad. No importa, la muralla a la larga sí que merece una visita en donde podamos tratar de seguir estudiando esas etapas de esa rica historia de la ciudad de Zaragoza.